Gracias por acompañarnos esta velada literaria del 21 de junio del año 2023. Nos están acompañando desde la República Dominicana nuestra compañera Ángela Pinales y nuestras compañeras de la República Mexicana, Angélica Arreola, Lucila Reyes y María Luz Olivares. Bienvenidas sean todos ustedes a este evento donde nos hemos dado a la tarea para leer algunos textos de nuestro escritor escogido para esta bella sesión, Hans Christian Andersen. Nace en Odense el 2 de abril de 1805 y muere en Copenhague el 4 de agosto de 1875. Fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, entre ellos, por mencionar algunos, El patito feo, El traje nuevo del emperador y La reina de las nieves. Vamos a escuchar algo sobre él con nuestra compañera Ángela Pinales. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Ramón, como siempre. Un saludo para todos nuestros seguidores y para ustedes, mis compañeros de este maravilloso estudio. Bueno, como bien decía Ramón, Hans Christian Andersen fue desde luego un escritor de cuentos para niños. Dicen que él fue un poco complicado y sensible, pero también era valiente, muy valiente. Eso no se puede olvidar. Fue valiente como persona y como artista literario. Pues como escritor abrió nuevos caminos, especialmente lo que tenían que ver con sus cuentos de hadas. Nadie antes había hecho historia para niños como las de él, y así se ganó abundantes críticas. Personas manifestaron que en Europa que en aquellos tiempos eran muy difíciles, eran tiempos post la Revolución Francesa y donde habían habido muchos disturbios. No obstante, él se distinguió porque era un viajero y viajó por muchos países de Europa, por España, Alemania y todo eso. Y además de eso, hizo una nueva, digamos, una nueva forma de escribir con su cuento de hadas. A pesar de que muchos lo criticaron, inclusive dijeron que sus historias eran inmorales y potencialmente perjudiciales para los niños, él escribía en un estilo inusual para los lectores. Utilizaba un lenguaje hablado, como también el lenguaje hablado de los niños. Un crítico escribió: uno no puede poner las palabras juntas para la imprenta de la misma forma desorganizada que cuando habla. Eso eran parte de la crítica que le hacían a él. Sin embargo, hoy el escritor danés es considerado como uno de los fundadores de la literatura infantil y juvenil. Y sus clásicos 160 cuentos más o menos se han traducido a más de 140 lenguas y han nutrido la infancia de múltiples generaciones en todo el mundo. Entonces, su primer éxito es su famoso poema El niño moribundo, publicado en el año 1827 en la revista literaria más prestigiosa de ese momento. Este poema está lleno de sentimiento y es como la despedida de un niño moribundo de su madre, donde le va narrando todo lo bello que está viendo en ese momento, para que la madre se consuele y le deje partir hacia ese lugar mejor, pero asegurando que convertido en ángel siempre la amará. Entonces, con mucho gusto, aquí les comparto El niño moribundo. Y dice así: madre, estoy cansado, ahora quiero dormir. Déjame descansar junto a tu corazón. No llores, primero debes prometerme, pues tus lágrimas queman mi mejilla. Aquí hace frío y la tormenta acecha afuera, pero en los sueños todo es hermoso y veo
a los dulces niños ángeles cuando cierro mis ojos cansados. Madre, ¿ves al ángel a mi lado? ¿Oyes la hermosa música? Mira, tiene dos alas blancas y bellas. Seguramente las recibió de nuestro Señor. Verde, amarillo y rojo flotan ante mis ojos. Son las flores que el ángel derrama. ¿Tendré alas mientras viva, oh madre? ¿Las tendré cuando muera? ¿Por qué aprietas mi mano aquí? ¿Por qué pones tu mejilla junto a la mía? Está mojada y sin embargo quema como fuego. Madre, siempre seré tuyo, pero entonces no debes suspirar más. Si llora, lloraré contigo. Oh, estoy tan cansado. Debo cerrar los ojos. Madre, mira, el ángel ahora me besa. La bibliografía de lo que les he comentado es de un sitio en internet que se llama Aula de Verano del Instituto Superior de Formación del Profesorado. Es un PDF titulado Andersen, Ala de Cisne, actualización de un mito, 1805-2005. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelita. Recordamos también un cuento como fue el de La Sirenita, que fue originalmente publicado el 7 de abril de 1837. Maestra Angélica Arreola, a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes esta velada literaria con este autor tan importante para la literatura infantil que nos ha marcado a muchísimas generaciones. Me refiero al escritor danés Hans Christian Andersen, como ya han comentado, autor de muchos cuentos que se han llevado inclusive a la pantalla, a cinematográfica, así como a espectáculos de danza. Quiero comentarles, perdón, soy Angélica Arreola y soy de la Ciudad de México. Una cosa que quiero comentarles sobre la vida de Hans Christian Andersen es que, como ya comentaban, viene de un estrato social muy pobre, pero él con esta vocación artística, pues estuvo intentando ser cantante de ópera debido a la situación económica. Tras el invierno, pues él tuvo problemas con la garganta y ya no pudo ser cantante. Sin embargo, recibió apoyo de los músicos Christoph Weiss y Giuseppe Siboni. También de la atención de Jonas Collin, el director del Teatro de Copenhague. Y sobre todo, de acuerdo a su interés, pues estuvo leyendo también las obras completas, como se las podía conseguir, las obras completas de Shakespeare y de otros autores. Él escribió algunos textos sobre viajes a España, a Suiza, y también tiene una biografía, una autobiografía que se llama El cuento de mi vida. Voy a leer unos fragmentos, porque sí es un poquito extenso, y en donde se ve esta manera de vivir tan precaria de su infancia. Dice: mi vida es un bello cuento, tan rica y dichosa. Si de niño, cuando salí a recorrer el mundo solo y pobre, me hubiese salido al paso una hada prodigiosa que me hubiera dicho: escoge tu camino y tu meta, que yo te protegeré y te guiaré conforme a las facultades de tu entendimiento y conforme es razón que se haga en este mundo, no pudiera mi suerte haber sido más feliz. La historia de mi vida dirá al mundo lo que a mí me dice: hay un Dios amoroso que encamina todo a buen fin. En el año 1805 vivía en Odense, en una habitación pequeña y pobre, una pareja de recién casados que se querían muchísimo. Eran un joven zapatero y su mujer. Él tenía apenas 22 años, una inteligencia asombrosa y un temperamento poético de verdad. Ella era unos cuantos años mayor, ignorante de la vida y del mundo, pero de gran corazón.
El hombre acababa de establecerse por su cuenta como maestro zapatero, y él mismo se había fabricado el taller y la cama de matrimonio, utilizando para ello unas tablas de madera, donde poco antes había estado expuesto el ataúd con los restos del difunto conde Trampé. Como recuerdo, habían quedado las listas de tela negra que adornaban el catafalco. El 2 de abril de 1805, en lugar del cadáver del conde rodeado de flores y candelabros, nos encontramos allí, berreando, a un niño lleno de vida. Y ese niño era yo, Hans Christian Andersen. Dicen que mi padre se pasó los primeros días sentado a la cabecera de la cama de mi madre, leyéndole a Holberg, mientras yo lloraba a pleno pulmón. O te duermes o escuchas callado, cuentan que dijo bromeando. Pero yo continué siendo un llorón, y buena muestra de ello di en la iglesia al bautizarme. Como que el pastor, que según mi madre ha comentado más tarde, era hombre de malas pulgas, dijo: ese chico chilla como un gato. Palabras que mi madre no pudo perdonarle nunca. Gomard, un emigrante francés pobre que actuaba de padrino, la consoló diciendo que cuanto más chillara de pequeño, mejor cantaría de mayor. El hogar de mi infancia lo constituía una sola habitación de reducidas dimensiones que llenaban casi como completo el taller del zapatero, la cama y el banco donde yo dormía, pero las paredes estaban cubiertas de cuadros. Sobre la cómoda había bonitas tazas, cristalería y otros objetos de adorno, y del lado del taller, arrimada a la ventana, una estantería con libros y coplas. En la diminuta cocina, sobre la despensa, había un vasar lleno de platos. La exigua pieza me parecía grande y lujosa, y la puerta misma, que llevaba pintado un paisaje en los cuarterones, suponía entonces para mí lo que ahora una galería de pintura. De la cocina se subía por unas escalerillas al tejado. Allí en el canalón, entre nuestra casa y la de la vecina, tenía mi madre un cajón de tierra con cebolleta y perejil, que era todo su huerto. En mi cuento, La Reina de las Nieves, está todavía en flor ese jardín. Yo era hijo único y muy mimado. Mi madre no se cansaba de repetirme la suerte que había tenido comparado con ella. Pero si vivía como un príncipe. A ella de pequeña la mandaban sus padres a la calle a pedir limosna. Y como no podía, se había pasado un día entero llorando debajo de un puente del río de Odense. Yo, con mi fantasía de niño, me la imaginaba como si la estuviera viendo, y lloraba de pensar. Mi padre, Hans Andersen, me consentía siempre que hiciera lo que quisiera. Yo era el dueño de todo su cariño, vivía para mí, y por eso los domingos empleaba todo su tiempo libre en hacernos juguetes y dibujos. Muchas tardes nos leía La excéntrica de La Fontaine, Holberg y Las mil y una noches. Solo en esas ocasiones, leyéndonos, recuerdo haberle visto sonreír, pues no era feliz ni en su trabajo ni en su vida. Sus padres habían sido agricultores de dinero, pero la mala fortuna parecía haberse cebado con ellos. Se les murió el ganado, se les incendió la granja, y al final el hombre terminó por perder la razón. Entonces la mujer se trasladó con él a Odense, y ahí metió al espabilado muchacho a aprender el oficio de zapatero. No había otra cosa que hacer, aunque lo que el niño realmente quería era hacer el bachillerato. Algunos vecinos ricos habían hablado en una ocasión de juntar algún dinero para ayudar al chico a seguir el camino que era de su gusto, pero no se llegó a nada, y mi pobre padre no vio nunca realizado su más caro deseo. Pero jamás se le borró de la memoria. Recuerdo que de niño vi lágrimas en sus ojos una vez que uno de los alumnos del instituto vino a encargarle unas botas, y le había mostrado sus libros y le había hablado de todo lo que le enseñaban. Yo también debí de haber estudiado, dijo. Luego me dio un beso en el muy fuerte y no volvió a decir palabra en toda la tarde. Bueno, como podemos ver aquí también en La niña de los fósforos, pues está retratada su madre, y también el padre, que era zapatero, pues murió cuando Hans Christian Andersen era un pequeño, tenía 11 años. Gracias. Muchas gracias, maestra. Recordemos también el traje nuevo del emperador, conocido como El Rey Desnudo. Fue publicado en 1837. La historia es una fábula. Para conocerla había que
que dar lectura a ellas, pero ahorita nos vamos a escuchar a María Luz Olivares Aldana. Buenas noches. Como siempre, un gusto y un placer cuando estamos reunidos, conviviendo en una forma tan especial, recordando a diferentes autores, ya sean escritores o poetas. Esta noche nuestro trabajo lo vamos a compartir hablando de Hans Christian Andersen. Soy María Luz Olivares Aldanas, vivo en el puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Hans Christian Andersen pues encontró la inspiración para que sus cuentos, a partir de los numerosos viajes que realizó a lo largo de su vida, publicó desde 1835, cuando contaba 30 años de edad. No solo escribió literatura infantil, a menudo textos clásicos, sino también teatro, ópera, poemas, novelas, libros de viajes y hasta su autobiografía. También supo plasmar los vicios de la sociedad, como la hipocresía, el chismorreo y la crueldad. Es absolutamente cierto que está escrito en uno de sus cuentos. Andersen vivió, como ya lo han dicho, una infancia triste, solitaria. Él se identificaba especialmente con el patito feo, un ser extraordinario, pero rechazado. También lo han comentado, familia pobre, pero tenía la ilusión de ser un escritor famoso. Leí que a los 17 años, Joan Collins, director del Teatro Real, le da su protección. Uno de los cuentos más famosos es el de la Sirenita, hasta el punto de que la estatua de bronce de una sirena que preside el puerto de Copenhague se levantó en su honor y hoy es símbolo de la ciudad. Los 6 cuentos que voy a relatar, y con unas pequeñas reflexiones de este escritor, en donde sus cuentos se basan en un lenguaje directo y sencillo, tan directo como revelados. En La princesa del guisante, aquí se ve la sinceridad, siempre sincera, tanto al envolver a su padre como al afirmar que un simple guisante, o sea, un chícharo, la ha magullado hasta quitarle el sueño. En el cuento del traje invisible, este cuento ha sido en innumerables ocasiones ejemplo de la estupidez en la que pueden caer los poderosos, haciendo oídos a quienes les halagan, que se ven muy bien con tal cual cosa o que todo lo hacen muy bien, perfectamente bien, pero todo es mentira. En absolutamente cierto, en ese cuento, hay un acierto en el de, por ejemplo, donde hay un ejemplo de un gallinero, las murmuraciones, el chismorreo, que sabemos que la murmuración es un defecto. Y en ese cuento cuenta que ¿cómo puede ser que una pluma haga 5 gallinas? En el cuento del patito feo, muchas veces lo que nos parece un patito feo encierra un maravilloso cisne. En la infancia de cualquiera, pues parecemos feuchos, y en la adolescencia, ya jóvenes, seres muy guapísimos. Pero tras la apariencia se esconde un corazón bellísimo, bondadoso. O sea que nos enseña que no debemos juzgar a nadie por su aspecto externo. En el cuento del silbato prodigioso, pues aquí realmente es un cuento donde un soldado se enfrenta
porque aquí aparece el valor, el valor para enfrentarse ante lo desconocido, y como la fiereza de 3 perros, ¿verdad? Aquí la finalidad es encontrar su felicidad engañando a la bruja y teniendo para sí a la princesa. En el último cuento, que viene a demostrar que el amor todo lo puede, es el de la Sirenita. Un cuento donde los sacrificios son aceptados y obtienen su recompensa. Realmente, los cuentos de Andersen, que yo tuve la oportunidad de leerlos desde pequeña, me llenaron en un ámbito tan hermoso y me trasladaron a un país mágico de hadas, de castillos, y sobre todo aprendí a través de ellos los valores que yo he estado mencionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Además de novelas, poesía y teatro, escribió una autobiografía, La aventura de mi vida en 1855, y publicó valiosos libros de viajes, fruto de sus experiencias, ya que se pasó aproximadamente 10 años de su vida viajando. Vamos ahora con Lucila Reyes. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes, como dijo Ramón. Yo estoy en la Ciudad de México. Doy el taller de creación literaria en Casa de Cultura Jesús Romero Flores y hoy estamos aquí hablando de Hans Christian Andersen. Andersen era un viajero empedernido. Viajar es vivir, decía. Tras sus viajes escribía sus impresiones en los periódicos, de sus ideas y de sus idas y venidas también sacó temas para sus escritos, como ese cuento que ya habían dicho, escribió en honor a su mamá, La niña de los cerillos. Y el que les voy a decir ahorita es El soldadito de plomo. Y dice así: había una vez un niño que tenía muchos juguetes, pero sentía que le faltaba uno. Entonces, un día, su abuelo le regaló una hermosa caja de madera que tenía muchos soldaditos hechos de plomo, a manos con gran delicadeza. Todos los soldaditos los había hecho con una cuchara de plomo. El niño estaba muy agradecido con el abuelo por su regalo y tras esto sacó todos los soldaditos de plomo y los colocó sobre la mesa donde tenía puestos a sus juguetes. Se dio cuenta que uno de los soldaditos le faltaba una pierna. Poco le importó y lo puso en el lugar donde tenía a sus juguetes consentidos. Entre otros, había un castillo hecho de papel con una princesa vestida de tul con largos brazos en alto, ya que era una bailarina. Aquella hermosa figura de la bailarina tenía una de las piernas muy elevadas porque era una bailarina de ballet. Y el soldadito pensó que le faltaba una pierna igual que a él. Mientras los demás juguetes cobraban vida en la noche cuando el niño dormía, el soldadito lo único que hacía era admirar a la hermosa bailarina. ¿Se puede saber qué miras ahí plantado?, le dijo un día el duende. El soldadito no le contestó, porque estaba fascinado viendo a la bailarina. Entonces, el duende se enojó mucho y le dijo: como no me quieres contestar, vas a tenerte a las consecuencias. Una tarde, el niño fue a buscar al soldadito de plomo y lo colocó en el alféizar de su ventana. Cuando fue a colocar los demás soldaditos, se dio cuenta que no estaba ahí. Preocupado, el niño empezó a buscar al soldadito por todas partes, pero no lo encontró, así que pensó que el soldadito había caído por la ventana. El niño fue en su búsqueda y como había una gran ráfaga de lluvia, su madre lo obligó a esperar. Afuera, unos niños que jugaban en la calle encontraron al soldadito y aprovechando los charcos de agua, hicieron un barquito de papel y lo metieron ahí. Total, que el soldadito fue a dar a una alcantarilla y pensó: ¿dónde iré a parar? ¿Qué será de mí? ¿Habrá cumplido el duende su amenaza y por eso estoy aquí? Mientras el soldadito se dirigía al mar, preocupado por su destino,
fue a parar a la boca de un gran pez, con tan buena suerte que fue pescado y la mamá lo compró en el mercado, donde el niño lo encontró. Muy contento, se puso a jugar con él y lo volvió a poner encima de la chimenea. Sin embargo, una ráfaga de aire lo agarró y lo llevó justo al fuego donde estaba. Desde donde se empezaba a fundir, el soldadito veía a la bailarina, cuando surgió otra ráfaga de fuego y arrojó a la bailarina donde estaba el soldadito. Mientras el soldadito se miraba a la bailarina, se mitigaba su dolor. A la mañana siguiente, cuando el niño vio la chimenea, encontró un corazón de plomo que lanzaba chispas de purpurina y seda azul. Al fundirse los dos, se habían convertido en corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Sabemos que Hans viajaba siempre con una cuerda en su maleta, por si debía escapar por la ventana a causa de algún incendio. Fruto de su viaje más largo es el libro El Bazar de un Poeta, realizado en 1848. En 1851 publicó sus vivencias por Suecia. Vamos ahora a recibir a Ángela Pinales. Gracias de nuevo. Bueno, a nivel personal, una de sus principales señas de identidad es que sufrió mucho por amor y es que fue rechazado en numerosas ocasiones por las mujeres de las que se enamoraba. Dicen que El Patito Feo se consideraba un cuento que refleja la propia vida del autor, y es que tuvo que hacerle frente al bullying y a la discriminación por sus orígenes. La Sirenita, por su parte, viene a ser un reflejo de un amor imposible, y la escribió tras no ser correspondido por su asesor financiero, Edward Corey. Se establece que llegó a escribir en torno a unos 178 cuentos y era disléxico. La figura de este autor es tan importante que no solo hay un premio literario con su nombre, sino que cuenta con esculturas que le rinden homenaje en rincones tan diferentes del mundo como Bratislava o Nueva York. Es más, en China y en Japón hay 2 parques temáticos que giran en torno a él y a sus cuentos. En esta ocasión yo les voy a compartir unas cuantas frases célebres de este maravilloso autor. Una de ellas es que dice, el mundo entero es una serie de milagros, pero estamos tan acostumbrados a ellos que lo llamamos cosas ordinarias. O sea, que no nos cuenta de las cosas maravillosas que nos pasan, porque ya la vemos como un asunto cotidiano. Dice que esta frase nos acerca a cómo valoramos los aspectos sencillos, pero importantes que nos da la vida. Otra frase es, disfruta de la vida. Hay mucho tiempo para estar muerto. Con palabras sencillas, habla sobre la necesidad de dedicarle más tiempo al presente. Después de todo, la vida es muy corta. Y por último, para terminar, simplemente vivir no es suficiente, dijo el esposo. Uno debe tener sol, libertad y una pequeña flor. Quiere decir que no solamente es vivir por vivir, sino que se necesitan otras cosas para que la vida tenga sentido, como la libertad y tener algo por qué luchar. Esto yo lo tomé del blog psicológico en las redes, Psicología y Mente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Pinales de la República Dominicana. A Hans Christian Andersen se le conoce sobre todo por sus cuentos infantiles, inspirados en cuentos y leyendas nórdicas, pero la mayoría de ellos inventados por él.
y caracterizados por una gran imaginación, humor y sensibilidad. Algunos críticos sugieren que estas historias no eran tan inocentes, siendo censuradas cuando se editaron, y que, en cualquier caso, reflejaban parte de los conflictos internos del escritor. Se ha hablado mucho de ello, entre otros, el paralelismo entre el Patito Feo y la vida de su autor. Angélica Arreola nos comparte algo más sobre este gran escritor. Sí, gracias, Ramón. Precisamente acerca de sus viajes, su obra estuvo marcada por esto. Después de su primer poema que ya dieron lectura, El niño moribundo, él de sus viajes dejó sus impresiones en algunos periódicos y su primera obra de teatro se tituló El amor en la torre de San Nicolás de 1839. También publicó después su poemario Fantasías y Esbozos y después de un viaje a Berlín hizo una crónica respecto a ese viaje que se llamó Siluetas. Más tarde, en 1833, del Rey recibió una beca gracias a la cual pudo hacer uno de sus primeros viajes largos a Europa. En 1834 viajó a Roma y de ahí se inspiró para hacer su primera novela que se llamó El improvisador, con bastante éxito, se publicó en 1835. A continuación, doy lectura a alguna de sus frases que son reflejo, me parece a mí, de su manera de ver la vida y la literatura, con fantasía. La primera dice, es solo con el corazón que uno puede ver claramente por qué las cosas más esenciales son invisibles a los ojos. Eso hablando de su naturaleza sencilla. Y otra es, la vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas. Eso habla de su inspiración hacia la literatura infantil. Y de esto que hablamos, de que viajó a Roma, también escribió, Roma es como un libro de fábulas, y otra vez haciendo referencia a los cuentos de fábulas, porque además sus cuentos tenían mucho de enseñanza, como las fábulas. Entonces decía, Roma es como un libro de fábulas, en cada página te encuentras con un prodigio. Y finalmente, la mayoría de las personas que caminen detrás de mí serán niños, por lo que mantendré los pasos cortos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Nuestro escritor tiene más de 200 relatos, algunos traducidos a muchas lenguas. Han sido reeditados y gracias a ellos tuvo el privilegio de ser reconocido en vida como autor, convirtiéndose en uno de los clásicos de la literatura infantil, en uno de los autores más traducidos. Mariluz Olivares Saldaña nos comparte algo más sobre este autor, Hans Christian Andersen. Este gran escritor, estando en Copenhague, lee los clásicos como Goethe, Novalis, Schindler, Shakespeare, pero no destacó en ese tipo de literaturas. Su primer éxito literario es la novela El improvisador, y creando un estilo que se aleja de toda clasificación o escuela literaria. Y en 1855 escribe Verdadera historia de mi vida, publicada en 1926. No sé quién lo edita, porque supuestamente falleció en 1875. Las frases más destacadas de Hans Christian Andersen, donde se deja entrever una mente brillante que evolucionó a través de su amor por los diferentes tipos de expresión artística. Esas frases reflejan un pensamiento, una filosofía
hacia lo natural y con un humor sutil. Voy a leer algunas de sus frases. La primera: la vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas. Se nota que aquí en esta frase, quiso expresar su percepción de la vida. La segunda es: el ángel arranca un puñado de flores y las lleva hasta Dios, donde las flores florecen más que nunca en la tierra. Aquí hay una percepción, ¿verdad?, que se hace referencia a lo que trasciende en lo eterno. El siguiente se titula: la vida de cada hombre es un cuento de hadas escritas por la mano del Señor. En esta frase se intenta darle un toque divino y poético a nuestras vidas. La siguiente: la mayoría de las personas que caminen detrás de mí serán niños, por lo que mantendré los pasos cortos, para que siempre sea entendido por los niños y los hombres. La siguiente frase dice: donde las palabras fallan, la música habla, porque la música es una expresión de emociones. A continuación, leo el siguiente. Dice esta frase: cuando el pájaro del corazón comienza a cantar con demasiada frecuencia, la razón nos paraliza las orejas. O sea, que se habla del choque entre la razón y las emociones. La siguiente frase dice así: simplemente vivir no es suficiente, dijo la mariposa. Uno debe tener sol, libertad y una pequeña flor. Y esto me hizo recordar al Principito. Bueno, a continuación, todo lo que miras puede convertirse en un cuento de hadas y puedes obtener una historia de todo lo que tocas. Esto es una invitación a usar la creatividad. Y por último, te has convertido en el único pensamiento de mi pensamiento, el primer amor de mi corazón. Antes no tenía amor. Te amo como ningún amor en la tierra se forjara. Te amo ahora y te amo siempre. Frase de Hans Christian Andersen acerca del amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Andersen, como todos sabemos, dedicó a su madre el cuento La pequeña cerillera por su extrema pobreza, así como no sirve para nada en razón de su alcoholismo. Lucila Reyes nos acompaña con otros datos más acerca de ese gran escritor. Muchas gracias. Bueno, Hans Christian Andersen se convirtió en uno de los más importantes cuentistas que ha dado el mundo. Sus cuentos para niños continuaron apareciendo hasta 1872, cuando las últimas historias fueron publicadas en Navidad. Durante la primavera de ese año, Andersen sufrió una caída desde su propia cama, lo que le produjo heridas graves. Nunca más se volvió a recuperar hasta el 4 de agosto de 1875, en que murió en la casa llamada Rollighet, cerca de Copenhague, ciudad donde está enterrado. Hans Christian recibió muchos honores y en 1866 el rey de Dinamarca le concedió el título honorífico de consejero del Estado y en 1867 fue declarado ciudadano libre de su ciudad natal. En honor a él, desde 1956 se concede cada 2 años el premio Hans Christian Andersen de literatura infantil y desde 1966 también de ilustración. El 2 de abril, fecha de su nacimiento, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y en 2006, año del bicentenario de su nacimiento,
se celebró en todo el mundo recordando su vida y obra. Ahora les voy a platicar un cuento que se llama La niña de los fósforos. Dice así: qué frío hacía, nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por una calle una pobre niña. Iba descalza. Había salido con zapatos cuando salió de su casa, pero uno se le había caído cuando un auto intentó atropellarla y corriendo se quedó en la nieve, y por más que lo buscó no lo encontró. Y el otro se lo tomó un pequeño mozalbete que decía que ese zapato iba a servir de cuna para sus hijos. Así que la pobre andaba descalza, con los piecitos desnudos, completamente amoratados de frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en la mano. Todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo. Volvía a su casa hambrienta y medio helada, y parecía estar tan abatida, pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. Se escondió en un ángulo que daban a 2 casas. No quería regresar, pues sabía que su padre la golpearía por no haber vendido nada. Solo la cobijaba un tejado, tenía las manitas atéridas de frío, y ay, ojalá pudiera prender un fósforo para poder calentarme. Así que sacó uno y cómo chispeó y cómo quemaba, y una llama de luz clara, cálida, como una lucecita. La resguardó con la mano. Era una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñula que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con los pies y con la campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y la calentaba tan bien. La niña alargó los pies para sentir el calor, pero la cerilla se consumió en sus manos. Encendió otra. Al que arder proyectaba una luz sobre la pared, volvió esa transparente como si que fuera una gasa, y la niña pudo ver en el interior una habitación con una mesa puesta, un pato asado que humeaba delicioso, y trató de dirigirse pero el fósforo se apagó. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada bajo un hermosísimo árbol de Navidad. Era más alto y más bonito que cualquiera que hubiera visto en una Nochebuena. A través de la puerta de cristales en la casa del rico comerciante, miles de velitas ardían en las ramas verdes y colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. Todas las lucecitas se remontaron al cielo y la cerilla se apagó de nuevo. Brotó una nueva cerilla contra la pared, se le iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. ¡Abuelita!, exclamó la pequeña, llévame contigo. Sé que te irás también cuando apague este fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Se apresuró a prender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela. Y los fósforos brillaron con la luz más clara del pleno día. Nunca la abuela había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en sus brazos y envuelta a las dos en un gran resplandor, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios nuestro Señor. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla de mejillas rojas y con la boca sonriente, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del año nuevo iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos. Un paquetito que parecía consumido casi del todo. Quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con que la compañía de su anciana abuela había subido a la gloria del año nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Sabemos que Andersen se enamoró a menudo de mujeres inaccesibles para él, y muchas de sus historias se interpretan como alusiones a sus fracasos sentimentales. La más famosa de estas fue la soprano
Jenny Lind. Su pasión le inspiró el cuento El Ruiseñor y contribuyó a que la apodaran la Ruiseñor sueca. Andersen solía mostrarse tímido con las mujeres y tuvo serias dificultades para declararle a Lind. Lo hizo por carta, cuando Lind tomaba un tren para realizar un concierto. Sus sentimientos no eran correspondidos, ya que ella lo veía como a un hermano, como expresó en una carta de 1844. Hoy, Hans Christian Andersen, lo hemos conocido, su obra, que sabemos que muchos de sus cuentos han marcado la infancia de muchos escritores de esta época. Grandes cuentos, grandes personalidades, grandes enseñanzas, porque también eran tan sutilmente dirigidos a los niños con una enseñanza para los adultos. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches.